Ya regresó de la pausa Futsal TV. Pese a adelantarse en el marcador, el cuadro del Furrial no pudo remontarle al Madeira Lara, y son los barquisimetanos los nuevos campeones de la tercera división nacional del fútbol venezolano. Partido difícil, sabíamos que iba a ser una vuelta muy difícil y trabajamos en la semana para eso. Sabemos que era un equipo aguerrido, que tenían fortaleza por el juego aéreo. Lo trabajamos para contrarrestarlo y gracias a Dios se nos dio el resultado. Un equipo humilde, un equipo del Estado Lara, un equipo que viene trabajando en Caudares. Muchos muchachos de allá mismo, del Estado Lara, hasta ahora no tenemos ningún refuerzo fuera del Estado y un equipo que se está preparando. Logramos el objetivo, que es lo primordial, y ahora nos toca trabajar para Segunda División. El Furrial realizó una gran temporada cumpliendo con su objetivo, que era el ascenso a la Segunda División. Madeira Lara entra así en la historia del fútbol venezolano como el campeón de la tercera división en la temporada 2017. Acompañado por el coronel González Espín, hace la entrega a él, campeón del ascenso en la tercera división, Madeira Club Lara. Jugador nacido en Caracas que se inició de niño en el Santa Rosalía, pero completaría su formación en las famosas canteras del Deportivo Madeirense. Llegó a debutar en el Estrella Roja antes de regresar al futsal también con Madeirense. Es Ricardo Valera, alero que ahora triunfa en el Olimpia de Perú. Pelota le da la vuelta y aquí aparece Olaya, se mueve por el medio también, ahí está Cornejo enganchó hacia el medio, Cornejo quería y responde Valera, mano a mano con Carranza, va Valera y el segundo golazo, ¡gol de Familia Olimpia! ¡Qué golazo de Valera, mano a mano con Carranza y sin ángulo la mandó adentro, 2-1, Familia Olimpia arriba. Cuando los hinchas de San Juan estaban conectados en las redes celebrando el gol, aparece Valera y me hace gol de otro partido, Pedro Juárez. Mira desde dónde viene Valera, deja pagando allá Carranza, casi sin ángulo, pie derecho, parte interna, el segundo para la gente de R&R que había crecido, Pedro. Decreta por ahora el triunfo parcial en este partido, a falta de 2,25. En 2018 seguirá dedicando sus goles a su madre Blanca González. Síguenos en Twitter e Instagram. Nuestra nomenclatura es @futsaltven. @futsaltven.
Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela es la organización que tiene como principal misión acompañar al profesional del fútbol en nuestro país. Te invitamos a conocernos a través de nuestras redes sociales y seguir paso a paso todo el trabajo que realizamos. Síguenos también en nuestro portal en internet. A ti, al profesional del fútbol, como siempre le recordamos que el fútbol eres tú. Tecnosports, diseño y asesoría en gimnasios. Tecnosports, especialista en construcciones deportivas. Tecnosports, equipamiento con Precor, la mejor marca del mundo. Tecnosports, tu gimnasio llave en mano. Tecnosports. Ya me acostumbré a siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré a callarle la boca al que no me cree. Ya me acostumbré a callarle la boca al que no me cree.